Muy bien, ese es el matrimonio, ¿verdad? Qué bien. Pues en mi vida pastoral he hecho el curso prematrimonial y he casado a muchas parejas. Y siempre les pregunto, ¿tú por qué te casas? Le pregunto al novio, todo emocionado y enamorado, ¿verdad? ¿Tú por qué te vas a casar? Y el novio siempre me dice, bueno, es que yo sé que ella me va a hacer feliz. Y le pregunto a la niña, ¿y tú por qué te quieres casar con este hombre? Y ella dice, bueno, pastor, es que yo sé que él me va a hacer feliz. De tal manera que el matrimonio, de entrada, reconocemos sin ruborizarnos todo el egoísmo que hay en nosotros. Queremos entrar en matrimonio para que el otro nos haga felices a nosotros. Hoy vamos a ver lo que la Biblia dice respecto al matrimonio. No lo que nosotros creemos ni lo que nosotros deseamos del matrimonio, pero lo que la Biblia dice que es el matrimonio. Entonces, hoy leímos ya cómo Dios fundó el matrimonio. Y lo primero que tenemos que aprender, hermanos, y es triste porque hoy se le ha olvidado completamente al mundo, es que fue Dios quien instituyó el matrimonio. El matrimonio no es una institución creada por el hombre. Por eso el hombre no puede cambiar el matrimonio. Creo que todos nosotros estamos escandalizados y nuestro corazón está desgarrado porque el Congreso de los Estados Unidos el fin de semana pasado estableció una nueva forma de matrimonio. Es decir, legalizaron el que 2 varones o 2 mujeres puedan casarse. Pero el punto es que ni ellos, ninguna institución, ninguna corte y ningún ser humano puede definir qué es el matrimonio. Dios ya definió lo que es el matrimonio. Y hoy vamos a aprender y a recordar y a repasar un poco acerca de esta verdad. Primero que todo, Dios fue el que estableció el matrimonio. Entonces vamos hoy a ver qué es el matrimonio. Por supuesto vamos a ver los oficios o el rol del esposo determinado por Dios. Vamos a ver el rol, el oficio de la mujer y luego vamos a ver el oficio de la relación entre los dos con respecto al matrimonio. Entonces primero el varón, luego la mujer y luego los dos respecto al matrimonio de acuerdo a lo que leímos hoy. Dice el versículo 18 que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Recuerden ustedes que cuando empezamos a hablar de los capítulos de Génesis, sobre todo los primeros 2, 3 capítulos, Dios está explicando acerca de la creación y acerca del hombre respecto a su función, la función que cada cosa iba a tener dentro de las cosas creadas, la función en la relación de toda la creación. Y por supuesto aquí la función que el varón, que la esposa y que los seres humanos tienen respecto a la creación. Entonces en ese orden de ideas, cuando Dios dice que no es bueno que el varón esté solo, Dios está reconociendo que en la funcionalidad, en el diseño y la función que Dios puso sobre el hombre, había algo que este varón necesitaba, Adán. No está diciendo que él no era bueno en el sentido moral. Adán era bueno, fue creado bueno por Dios. Entonces no era que él moralmente estuviera funcionando algo mal en Adán, sino que Adán solito no podía funcionar y cumplir las tareas que Dios le había puesto, no podía cumplir la función para la cual Dios lo había creado. ¿En qué manera Adán solo como individuo no podía cumplir la función que Dios le había dado? En 2 maneras. Primero, no podía relacionarse con un igual y por lo tanto no podía ser la imagen de Dios. Dios es un Dios trino, un solo Dios, pero en 3 personas. Y hay una relación establecida entre las personas de la Trinidad. Adán, siendo un individuo solo, no podía relacionarse con un igual. Dios le hizo pasar delante de él todos los animales que había creado aquí en este jardín del Edén
animales domésticos y otro tipo de animales y aves que Dios creó para que rodearan a Adán en el Edén, y los presentó a Adán, y Adán incluso les puso nombre a cada uno. Y ustedes saben que en el hebreo el nombre implica la función, es decir, Adán, con la inteligencia que Dios le dio, pudo ver a cada uno de estos animales, y en el diseño que Dios le dio a cada animal pudo entender la función de cada animal, y por eso pudo nombrarlos, porque para el hebreo el nombre enseña la función que tiene. Y Adán entendió que, bueno, ok, todos ellos tienen su diseño y tienen su función, y yo, ¿cómo voy a poder cumplir mi función siendo que yo no tengo esposa? Entonces, Adán no podía relacionarse, y Adán entendió que no podía relacionarse con una persona igual a él, y por lo tanto no podía cumplir el propósito para el cual fue creado, que era precisamente entrar en una relación de unidad en amor con un igual, como es lo que sucede en la Trinidad, una relación de amor, de servicio, una relación en la cual cada persona vive para el otro, porque esa es la definición de amor, el que vive para el otro. Entonces Adán podía ver la Trinidad y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos vivía completamente para el otro, no en egoísmo, sino para el otro. Y Adán decía, bueno, ¿y yo cómo puedo ser imagen de Dios si yo no tengo un igual al cual darme completamente y servir completamente? Y así reflejar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra función que Dios le había dado a Adán, y ustedes tal vez lo recuerden porque eso forma parte de lo que estudiamos antes, Dios le había dicho al hombre, multiplíquese, reprodúzcase y llene la tierra, y el propósito de Dios era llenar toda la tierra de su gloria, aunque Dios colocó a Adán en un Edén, en una porción pequeña de la tierra, pero su misión era multiplicarse y que toda la tierra estuviera llena de su gloria. Entonces Adán había visto al caballo, la vaca, burro, burra, pato, pata, y él dijo, bueno, ¿yo con quién me voy a reproducir? Entonces Adán también tuvo que darse cuenta que tampoco podía cumplir la tarea que Dios le había colocado de llenar, de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, ahí hay dos cosas que sabemos que Adán tuvo que entender y que Dios le mostró, por lo cual él no era bueno que estuviera solo. Ustedes y yo sabemos que no todos los seres humanos fueron creados por Dios para casarse, pero muchos de los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, fuimos creados para casarnos y para estar en una relación matrimonial. A esos que Dios ha creado para estar en una relación matrimonial, Dios nos está enseñando y nos está diciendo que la función principal para la cual nosotros existimos es para relacionarnos con la pareja que Dios nos ha dado de una manera tal que lo entreguemos todo por el otro, y al entregarlo todo por el otro estamos reflejando la Trinidad y estamos promoviendo también que la imagen de Dios esté llenando la tierra. Ese es el oficio, y eso es muy importante que los varones lo sepamos, porque los varones somos la autoridad en el hogar. Somos los responsables frente a Dios de dirigir, de dar dirección a nuestro matrimonio. ¿Y a dónde vamos a dirigir nuestro matrimonio? Hoy estamos aprendiendo eso. Vamos a dirigir nuestro matrimonio hacia la gloria de Dios. ¿Cómo? Bueno, vamos a dirigir nuestro matrimonio hacia la gloria de Dios en que yo, como esposo, doy el ejemplo de la entrega, de vivir para el otro, de ya no vivir para mí, sino vivir para la persona que Dios me ha dado como esposa. Morir a mí mismo para que mi esposa esté siendo bendecida y esté siendo perfeccionada
lo más posible que yo pueda. Entonces nosotros, los varones, tenemos que saber cuál es la dirección que Dios nos ha puesto y sabemos que es esa. Entonces existimos para glorificar a Dios dándolo todo por nuestra esposa, entregándolo todo. ¿Cómo lo podía hacer Adán? Y es importante aprenderlo para saber cómo varones lo podemos hacer nosotros. Aunque esto cambia, pero no mucho después de la caída, aquí no vamos todavía, recuerden, Adán y Eva no habían pecado, estamos antes del pecado, pero Dios había puesto algo muy interesante. Dios había puesto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había dado la Biblia, la palabra a Adán. Y si ustedes recuerdan bien, le había dado esa palabra a Adán antes de crear a Eva. Dios le había dicho a Adán, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, el día que comas de él morirás. Entonces, esa era la Biblia, esa era la palabra de Dios hasta ese momento, y el hombre no necesitaba nada más que eso. Esa era la palabra de Dios y Dios se la dio a Adán. Entonces, Adán podía y debía hacer que él y su esposa vivieran para el diseño de Dios, se multiplicaran y pudieran disfrutar de Dios, disfrutando del árbol de la vida. Veíamos el domingo pasado que ese árbol de la vida es Cristo. Cristo es el árbol de vida. Cristo es el pan de vida. De tal manera que Adán iba a dirigir su hogar, iba a dirigirse a él mismo y a su esposa para que pudieran disfrutar de la presencia de Dios que estaba plena con ellos. Adán tenía que enseñarle a Eva y enseñarle a su propio corazón. ¿Sabes qué? El deleite, la realización, el gozo máximo, el placer más sublime y más grande para nosotros es Cristo. Y hasta el día de hoy, varones, nuestro principal oficio en el matrimonio como esposos que dirigimos nuestro hogar es la responsabilidad de enseñar a nuestras esposas a que podamos juntos deleitarnos en Cristo, disfrutar de Cristo, disfrutar del árbol de la vida que está en medio de nosotros hoy. Y también no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el día de hoy nosotros debemos enseñar a nuestras esposas, proteger a nuestras esposas por medio de la palabra de Dios. En la medida en que ustedes y yo le enseñamos la palabra de Dios a nuestras esposas, las estamos protegiendo. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros estamos enseñando a nuestras esposas a Cristo para que ellas se puedan deleitar en Cristo, y también por medio de la palabra de Dios estamos protegiendo a nuestras esposas de todas las cosas que le pueden hacer daño, por medio de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, varones, entonces, hacer ambas cosas. Y para eso, créanme, ustedes y yo necesitamos trabajar duro, estudiar mucho, orar todo el tiempo. ¿Cómo yo puedo en cada pasaje de la Escritura ver a Cristo y puedo enseñarle a Cristo a mi esposa y a mis hijos para que ella se pueda junto conmigo deleitar en Cristo? Eso parece fácil, pero aún con mucho estudio y aún con mucha oración es algo que es difícil de hacer. Aún para mí como pastor, por ejemplo, mi tarea como pastor es exactamente la misma. Toda la semana estoy trabajando para que podamos todos aquí juntos ver a Cristo en cada pasaje, deleitarnos de Cristo, enamorarnos de Cristo, y así todos seamos edificados y también protegernos por medio de la palabra de Dios. En el entendimiento de la palabra de Dios vamos a protegernos de las amenazas, de las acechanzas, de las mentiras que nos rodean. De tal manera que ese es el trabajo de cada varón, y esa es la razón por la cual la palabra de Dios es tan importante. Dice, aunque no está en nuestro pasaje leído hoy, pero apelo a la memoria, mejor lo leemos. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos a ver otras funciones que tiene el varón, además de las que ya vimos. Dice el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Dios puso a Adán en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Vamos a ver un poquito de esas dos palabras. ¿Qué significa cultivar y qué significa guardar? Y yo creo que es parte de lo que ya hemos visto. Cultivar. Cultivar es hacer provechoso, hacer fructífero. Y lo primero que el hombre entonces debe hacer es, por medio de la palabra, cultivar a su esposa. Cultivar a su esposa. Que su esposa sea lo más próspera, lo más hermosa. La Biblia habla, por ejemplo, de Jesús como esposo, y ahora vamos a ver más adelante que Jesús es el modelo perfecto del esposo. ¿Qué hace Jesús? Él busca con todo su ser presentar a su esposa sin mancha ni arruga. ¿Qué es lo que entonces el varón debe hacer? Buscar que su esposa sea lo más hermosa posible, sin mancha ni arruga, por medio de la palabra de Dios. Ese es cultivar. Y guardar, ya lo acabamos de ver también, pues es proteger. Y ambas cosas las hacemos por medio de la palabra de Dios. Entonces el hombre cultiva y cuida las cosas que Dios le puso a cargo, y la más importante y la primera es su esposa. Cristo, obedeciendo al Padre y en el diseño que el Padre le dio de toda la creación, vive y muere, entrega su vida por la iglesia. Nosotros como varones tenemos una prioridad. Nuestra prioridad es nuestra esposa. Yo como pastor tengo el privilegio de haber sido levantado por Cristo para servir a la iglesia. Y sobre todo los pastores tenemos la tentación a veces de pensar que, bueno, si Cristo es lo más importante para mí, porque Cristo debe ser lo más importante para todo creyente, para todo hijo de Dios, Cristo es lo más importante. Si yo estoy sirviendo a Cristo en la iglesia, entonces para mí la prioridad debe ser la iglesia. Error. Para cada varón casado, escúcheme bien, para cada varón casado que Dios mismo le ha dado una esposa, su prioridad principal es él, es su mujer. Nuestra prioridad no debe ser nosotros mismos, nuestro éxito profesional, nuestra exaltación, no debe ser el progreso de nuestros hijos, que lleguen a lugares más altos que nosotros económica y académicamente. La función más importante y la primera responsabilidad nuestra como varones es nuestra esposa. Presentar a nuestra esposa sin mancha ni arruga delante de Dios. Dios nos está dando aquí una prioridad. Ya hemos visto algunas cosas respecto del hombre, ahora vamos a ver algunas cosas respecto de la mujer. Entonces, volviendo a nuestro texto en Génesis, dice allí dos cosas respecto al diseño de la mujer. El primero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si no es bueno que el hombre esté solo y le hizo a una mujer, lo primero que podemos inferir es que la mujer es compañera. Y no vayamos a caer en la confusión de pensar que pobrecito Adán estaba solo, en el sentido en que no tenía nadie más con quien relacionarse y no tenía nadie con quien hablar, y ese pobre estaba ya tan aburrido solo en el Edén. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Adán tenía a Cristo, Adán tenía a Dios, Adán podía hablar con Dios. Cuando dice que estaba solo, era que Adán no tenía una persona igual a él con la cual relacionarse, como ya hemos hablado. Entonces, la principal, una de las dos tareas, así como el hombre tiene dos tareas, la mujer tiene dos tareas, es ser compañera. Entonces, la mujer es compañera. ¿Qué significa compañera? Que está con él. Una mujer es compañera cuando está con su esposo. Entonces, así como para el varón, si es de Cristo, su enfoque principal, su prioridad es la esposa, para la esposa su prioridad
es el esposo. A veces nosotros y las damas se equivocan y, por ejemplo, es sumamente notorio respecto a los hijos. Las mujeres tienden a colocar a sus hijos en una posición en la que Dios no les ha dado permiso que los coloque. La mujer siente su realización personal como madre. Incluso nosotros como sociedad aplaudimos eso. Miren que el Día de la Madre es un día sumamente importante en nuestra cultura. El Día del Padre pasa, y de hecho pasó, y yo tuve que mirar en el calendario cuándo era, pero el Día de la Madre no se nos puede olvidar. Pero noten una cosa, eso no está bien en el diseño de Dios. Para una esposa, para una mujer, lo más importante es y debe ser su marido. De hecho, si usted quiere que a su hijo le vaya bien, si usted realmente ama a su hijo, usted coloca a su esposo en el lugar que Dios lo ha puesto y a su hijo en el lugar que Dios lo ha puesto. Miren que una de las tragedias que hay en nuestra cultura occidental, y aquí en Colombia está ya muy fuerte, es que los hijos son los reyes de la casa. Los hijos son los reyes de la casa. Los publicistas son increíbles. A mí me fascinan los publicistas porque yo, viendo la publicidad, puedo ver por dónde va el mundo. Al principio la publicidad iba dirigida a los hombres, al varón. ¿Por qué? Porque el varón tomaba las decisiones en la casa. ¿Qué había que comprar en la casa? El varón decidía. Entonces la publicidad primero fue dirigida a los varones, porque ellos tomaban las decisiones. Luego, con el tiempo, la publicidad fue girando y volviéndose cada vez más dirigida a las damas. ¿Por qué? Porque los publicistas encontraron que ya los varones no eran necesariamente siempre los que tomaban las decisiones. Entonces ya muchas de las decisiones las tomaban las mujeres. Entonces la publicidad empezó a girar hacia las mujeres. Hoy en día la publicidad gira alrededor de los niños. ¿Por qué creen ustedes que en McDonald's, por ejemplo, es más grande la zona de jugar de los niños que la zona de comer? O sea, como en un restaurante, imagínense ustedes, como en un restaurante, la zona de juegos infantiles es más grande que la zona de las mesas donde se sirve la comida. ¿Eso sería coherente, lógico? No debería ser lógico, porque en un restaurante, ¿a qué va uno? A comer. Entonces lo más grande, el área principal debería ser la mesa donde se sirve la comida y la cocina donde se hacen los alimentos. Pero no, esa es la plaza de juegos. ¿Por qué? Porque los niños están decidiendo en los hogares dónde comer. Cuando nosotros colocamos a nuestros niños en primer lugar y como reyes, estamos deformándolos. Ese niño después no se va a sujetar a la autoridad de nadie. No va a ser un buen empleado, no va a ser un buen jefe, no va a ser un buen esposo y no va a ser un buen padre. ¿Por qué? Porque si él se va a colocar a él en primer lugar, siendo él lo más importante, va a fracasar rotundamente como varón, como esposo, como padre. De tal manera que las esposas lo mejor que pueden hacer, si realmente aman a sus hijos, es colocar al marido en la posición más importante, como lo más importante para ellas. Las mujeres tienen a su esposo como lo más importante y son sus compañeras, están con él. Y eso también es muy importante, estar con el varón. Y lo otro, por supuesto, es ayudarlo. Ahí dice que es ayuda de él. La definición de ayudar es aquel que asiste, aquel que sirve para cumplir con el trabajo que se ha propuesto, o que ayuda en aquello que es necesario. Entonces, toda dama cristiana está buscando intensamente y orándole a Dios de cómo puede ayudar a su marido a cumplir la tarea. Ya ustedes saben cuál es la tarea del varón. Espero que las mujeres estuvieran muy atentas cuando hablé de los roles del varón. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer es ayudarlo al varón en esas tareas que él tiene. Entonces la mujer debe ayudar al varón
en que la palabra de Dios muestre a Cristo, debe ayudar al hombre en que ella misma y sus hijos puedan deleitarse en Cristo y en la palabra de Dios que el esposo enseña acerca de Cristo, y debe ayudar al varón también para que esa misma palabra de Dios los guarde, los proteja, a ella y a sus hijos, de acuerdo al entendimiento que se da de la palabra de Dios. Entonces la mujer debe ayudar al varón para que ese estudio de la palabra de Dios, esa oración en el hogar para poder entender la palabra de Dios esté allí. Debe acompañar y debe ayudar al varón en estas tareas que él tiene. Una forma en que la mujer ayuda en forma contundente al varón es que la mujer ayuda al varón a ser cuidada por él. Pues por supuesto estamos en el tiempo ideal, ¿verdad? Aquí estamos sin pecado. Pero ustedes y yo ya no estamos en el tiempo ideal. El varón hoy en día está sumamente tentado a dejar su rol, a no ejercer la autoridad, a no tener el control de su hogar, a deponer su lugar de responsabilidad. Y la mujer tiene la tentación de tomar el timón. Como el esposo no está tomando el timón, entonces ella dice, bueno, pues si él no lo toma, venga, yo si quiero, yo lo cojo. Entonces ella tiene esa tentación de tomar el control de sus hogares. Ambos son igualmente pecaminosos. El hombre no debe de poner el lugar en que Dios lo ha colocado, y la mujer no debe caer en la tentación de tomarlo. Por lo tanto, una ayuda idónea es aquella que promueve que su esposo tome el lugar y se rehúsa a tomarlo si él no lo toma. Si el hombre suelta el timón del carro y la mujer dice, pues yo no lo voy a coger, el hombre dice, bueno, pues nos vamos a estrellar, entonces lo tiene que coger. Es una forma en que la mujer puede ayudar al varón, no tomando ella esa autoridad y dejándose cuidar. Y lo voy a poner en detalles muy pequeños, pero muy importantes. Ustedes saben que la vida está hecha de detalles, además porque eso ayuda. Si ayudamos en las cosas pequeñas, estamos ayudando en las grandes. Imagínense que su esposo se baja del carro y se va derecho al restaurante. Y usted se queda sentado en su casa. Entonces el marido vuelve y dice, ¿qué pasó? Y usted le dice, mi amor, es que no me abriste la puerta del carro. Ah, ¿por qué? Entonces le abre la puerta del carro para que ella pueda salir. ¿Qué tiene que hacer un varón? Abrir la puerta. Cuando van saliendo del edificio, esas puertas tan pesadas, en mi conjunto la puerta es pesadísima, es una puerta de vidrio, pero pesa mucho. Entonces los varones somos los que tenemos que estar ahí. Entonces, una dama, ¿cómo ayuda? Llega a la puerta y se para y espera que su varón le abra la puerta. Y el varón entonces dice, ay, ¿verdad que me toca? Y entonces él abre la puerta con fuerza para que ella pueda pasar como la reina que es. Esa es una forma de ayudar a los varones a hacer su oficio. Pero la tentación es, no, pues yo puedo. Si él no puede, yo puedo. Y claro, no dudamos, Dios diseñó a las mujeres con unas capacidades increíbles, la mujer puede, pero no debe. Ayudar a su marido es permitirle a él que cumpla el rol y la función que él debe cumplir. Hay una cosa más de la que debemos hablar, y es el diseño en general del matrimonio. Ya hemos visto, he tenido que ir corriendo, hay mucho que podríamos hablar del varón, hay mucho que podríamos hablar de la mujer, pero pues por ahora simplemente estamos dando una visión general. Ahora vamos a ver algo respecto a el matrimonio. ¿Cuál es la función del matrimonio? Y para eso yo quiero que ustedes me acompañen a precisamente Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ubíquense por favor en el versículo 28. Efesios capítulo 5, versículo 28. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo.
El que ama a su esposa a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo ser, un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Esta cita es exactamente la misma que encontramos en Génesis capítulo 2. Los dos llegarán a ser un solo ser. Y noten aquí el lenguaje solemne. Lo primero que quiero que escuchen es el lenguaje solemne. Vamos a volverlo a leer, pero ahora en Génesis, en el capítulo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. Eso es una declaración muy rara. Es una declaración muy rara. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Miren, ¿cuál padre y cuál madre tenía Adán? ¿Cuál padre y cuál madre tenían Eva? Ellos no tenían padre ni madre. O sea, aquí hay una declaración solemne que Dios instituyó el matrimonio de ahí en adelante. Por eso sabemos que es Dios quien instituye el matrimonio. Pero además de eso, este lenguaje solemne y universal es un lenguaje que claramente nos enseña que aquí hay un pacto. Cuando Dios hace una declaración tan solemne, está haciendo un pacto. Eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos como el diseño de Dios para el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Y en ese pacto hay un propósito. Dios siempre hace pactos con un propósito, y ese propósito es poder ver y entender y disfrutar de Cristo. Todo pacto es una forma de ver, aprender, entender y disfrutar de Cristo. Y el matrimonio entonces es un pacto, es el primer, bueno, no el primero, pero es un pacto aquí que vemos en el que nosotros podemos aprender, entender y disfrutar de Cristo. Por lo tanto, la razón por la cual existimos como matrimonio no es que ella me va a hacer feliz, no es que yo voy a hacerla feliz. La principal razón por la cual nosotros estamos casados es mostrar a Cristo y a la iglesia. Nuestro matrimonio trasciende lo que nosotros mismos somos. Nuestro matrimonio trasciende lo que nosotros mismos somos. Hay una razón superior a nosotros para la cual nosotros existimos como matrimonio. Y esa es mostrar a Cristo y su iglesia. ¿Por qué nosotros nos queremos divorciar? Nosotros nos queremos divorciar cuando y porque nosotros somos lo más importante para nosotros. Cuando yo soy lo más importante para mí, el matrimonio es fatigoso, el matrimonio es doloroso, y el matrimonio es implacentero. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Salir de ahí. Porque estoy pensando y considerando mi yo en primer lugar. Cuando el matrimonio no se trata acerca de mí en primer lugar, sino acerca de Dios y de cómo yo en mi relación con mi esposa muestro la unidad del amor de Dios y muestro la obra de Cristo por su iglesia, entonces ya el divorcio deja de ser una opción para mí. Cuando trasciende lo que yo mismo soy. De tal manera que nosotros debemos entender eso en primer lugar. El matrimonio trasciende, la razón de ser de matrimonio trasciende las dos personas que se casan, porque es una muestra tangible y visible de la relación de Cristo con la iglesia.
Segundo, es un compromiso y es un pacto. Nosotros a veces escuchamos, y varias veces lo he oído, que las personas dicen, nosotros no necesitamos un papel escrito para amarnos, no necesitamos un papel para estar juntos, no necesitamos casarnos para ser felices como pareja. El diseño de Dios dice que el matrimonio es, sobre todo y en primer lugar, un compromiso. Y ni siquiera es un compromiso que hacemos el uno al otro. Ni siquiera es un compromiso que nos hacemos el uno al otro. Es, en primer lugar, un compromiso que cada uno de nosotros, los que nos casamos, asumimos con Dios. Pacto. El matrimonio es un pacto en el cual cada uno de nosotros nos comprometemos con Dios. Tercero, en este concepto de pacto, tercero, es un pacto en el cual yo entiendo que yo no escojo a mi pareja. En este pacto, en esta ceremonia, yo reconozco que no soy yo quien escogí a mi pareja. Por eso dice también que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo entiendo que la mujer o el varón que Dios me dio, Dios me lo dio. Eso es pacto. Entonces refleja a Dios, va más allá de nosotros, tiene un propósito que va más allá de nosotros y en el cual entendemos que es Dios quien ha escogido la pareja. Solamente cuando nosotros entendemos el matrimonio como un pacto, entonces nuestro matrimonio empieza a tener fundamento fuerte, inquebrantable. Por último, con respecto a este tema del pacto, de que el matrimonio es un pacto, nosotros debemos entender que el amor como tal es un compromiso. Ustedes y yo malentendemos el concepto del amor. Para nosotros el amor es primeramente una emoción, un sentimiento. Eso es absolutamente erróneo. En la Biblia el amor no es primeramente un sentimiento. Hay sentimiento en el amor, sí, pero no es, en la Biblia el amor no es definido en primer lugar como un sentimiento. Para Dios el amor es, y Él es la fuente del amor, el amor es en primer lugar un compromiso. Por eso la Biblia, cuando habla de Dios amando a su pueblo, la expresa siempre en términos de pacto. Porque para Dios el amor es un compromiso, es una decisión solemne. Dios toma una decisión solemne. Dios nos amó y juró por su propio nombre amor a nosotros. Por eso nada lo puede romper. Por eso ustedes y yo podemos estar seguros del amor eterno de Dios. ¿Por qué usted y yo podemos tener seguridad y confianza en el amor eterno de Dios? Porque Él hizo un pacto. Y aun cuando nosotros merecíamos la muerte, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para limpiarnos, para poder estar en una relación matrimonial, limpios. Por la decisión que Dios hizo de amarnos, que fue una decisión que Él tomó en la eternidad, aun cuando le costó la sangre de su Hijo, aún así Dios no se echó para atrás. Dios no pidió el divorcio de su pueblo. Dios entregó su vida, Cristo entregó su vida por su pueblo, por su esposa. De tal manera que el matrimonio es un pacto, es un compromiso de amor en el que cada uno de nosotros, frente al Señor, se compromete a darlo todo por el otro. El hombre, ejerciendo la autoridad, va a morir a sí mismo por su esposa y su esposa va a morir a ella misma sujetándose a su marido. El varón
va a morir a sí mismo, entregando su vida por su esposa, y la esposa va a morir a sí misma, sujetándose a su marido. Ese es el pacto solemne. Lo hacemos, ¿por qué? Porque eso es amor, es darlo todo por el otro, y es un compromiso que hacemos de darlo todo por el otro. Y lo hacemos ni más ni menos que frente a Dios nuestro Señor. Por último, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Adán y Eva disfrutan de la sexualidad y no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque el sexo fue la forma en que Dios permite al hombre y a la mujer entender y gozar de la más íntima relación, aún incluso corporal. Es un misterio, y no sabemos cómo, es que el varón y la mujer son una sola carne. Pero hemos aprendido algo. Hemos aprendido que son una sola carne porque Eva fue sacada de Adán para enseñarnos precisamente que las esposas y los esposos somos y nos fundimos en un solo ser. Por eso no hizo a Eva del suelo, Dios, sino lo hizo del cuerpo de Adán. Son una sola carne. De la misma carne de Adán hizo Dios a Eva, para enseñar, para ilustrar cómo nosotros somos una sola carne. No podemos pensar en el matrimonio como nuestra esposa como algo diferente de nosotros. Y la esposa no puede pensar en el matrimonio como que ella es algo diferente de su marido. Es un misterio que vamos a ir ahondando en él en la medida en que conocemos a Cristo, en medida que conocemos la iglesia y en la medida en que disfrutamos de la relación matrimonial. Y no nos avergonzamos, no se avergonzó Adán y Eva de disfrutar de esa intimidad, incluyendo la sexualidad. Y nosotros tampoco. Entendemos la sexualidad como esa actividad en la que hay una íntima relación y se aumenta y se mejora, se disfruta y se refleja esa verdadera unidad de un solo ser que hay entre nosotros. Todo eso últimamente gracias a Cristo, porque en Cristo hemos sido limpiados de toda vergüenza, hemos sido limpiados de todo pecado. Podemos disfrutar de esa relación en unidad. Que sea el Señor ayudándonos a entender acerca del matrimonio y a vivir el matrimonio y a reflejar toda la belleza que el matrimonio tiene. Estamos en días durísimos. El matrimonio está siendo atacado por todas partes. Pero nosotros en la iglesia tenemos ese privilegio de mostrar al mundo lo que es el verdadero matrimonio cristiano. Y así ser sal y ser luz en medio de una cultura, de una sociedad que perdió totalmente el concepto de lo que es el matrimonio verdadero. Eso es un privilegio que ustedes y yo tenemos. Hemos sido escogidos por Dios para mostrar el diseño de Dios en el matrimonio en un mundo que ignora y rechaza el diseño que ha dado Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos capacite en esta tarea maravillosa pero inmensa que tenemos. Amado Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el matrimonio, te damos gracias por Cristo, que está en medio de nuestro matrimonio, siendo Él el pan de vida, el árbol de la vida, y también, Señor, siendo quien nos protege, siendo nuestro esposo. Te damos gracias porque le has dado a la iglesia semejante marido, y nos sentimos sumamente gozosos y agradecidos y honrados de tener a Cristo como nuestro protector y nuestro proveedor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a sujetarnos a la autoridad y a la voluntad de Cristo. Y ayúdanos también a cumplir la tarea que tenemos como ayuda idónea de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ayúdanos como matrimonios, a los que estamos aquí casados, a reflejar, a mostrar la preciosura del diseño de matrimonio que tú hiciste. Ayúdanos como varones, Señor, a mostrar cómo podemos morir y cómo estamos muriendo a nosotros mismos por nuestra esposa. Ayúdanos a tener como prioridad máxima en el hogar
a nuestra esposa y en el mundo y en todas las cosas que hacemos, que sea claro, obvio y evidente que nuestra esposa es la prioridad más grande nuestra. Ayúdales a ellas a hacer nuestra ayuda, Señor, en estas cosas. Y queremos suplicarte que nos uses, Señor, para que el mundo pueda ver a Cristo en su relación con la Iglesia y pueda ver a la Trinidad en esa relación que nosotros tenemos en nuestros matrimonios. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.